Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Estaba leyendo aquí, bueno, primero los saludo. José Antonio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Pepe, ¿qué tal? Pues estaba viendo aquí la lista de personas que van a estar en la cena, una cena que va a ser a las 5 de la tarde, porque tú sabes que las costumbres allá son distintas a las nuestras. La cena se hace en la tarde, se hace temprano, en la tarde antes de que anochezca. Es la cena que va a ofrecer en la Casa Blanca el anfitrión, el presidente Donald Trump, a su huésped distinguido, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Algunos de los convocados a la reunión son Bernardo Gómez, el co-CEO o el co-directivo más alto de Televisa, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, Daniel Chávez, fundador de Grupo Vidanta, Carlos Jan González, presidente de Grupo Banorte. Esto, de acuerdo con la información, los invitados a la cena tendrán que pasar una prueba previa para descartar que estén contagiados de COVID-19. Misma prueba que ha pasado ya el presidente de la República, bueno, que se hizo hoy el presidente de la República y tendrá los resultados mañana, poco antes de que tome el vuelo que lo va a llevar a los Estados Unidos. ¿Cómo ves el viaje, José Antonio? ¿Cómo estás leyendo este viaje? Hoy el presidente habló clarito y dijo en la conferencia de prensa mañanera justamente esto a lo que me estoy refiriendo, contra las críticas que ha recibido el presidente de por qué va ahí a ponerse a las órdenes del presidente Trump. Él fue explícito cuando dijo tenemos una muy buena relación con Estados Unidos. Lo dijo de este modo. Si tenemos buena relación con el gobierno de Estados Unidos, vamos a evitar que haya malos tratos. Y esto poco a poco lo hemos ido logrando. Mis críticos, nuestros adversarios, hablan de que cómo voy si se ha ofendido a los mexicanos. Yo quiero decirle al pueblo de mi país que en el tiempo que hemos estado nosotros en el gobierno ha habido una relación de respeto, no solo al gobierno, sobre todo al pueblo de México. No es el mismo trato de antes. Fue lo que dijo el presidente por la mañana, José Antonio Crespo. Sí, yo no veo ese cambio. Quizás sí se ha mostrado Trump efectivamente respetuoso y palabras cálidas hacia el propio presidente López Obrador, hacia su gobierno en general, pero no con el resto de los mexicanos, y menos con los que viven allá en Estados Unidos. Entonces, eso de que a partir de que llegó López Obrador a la presidencia y que le ha dado un trato respetuoso al gobierno de Trump, se han modificado los dichos, las expresiones de Trump hacia los mexicanos, yo no lo veo. Pero Pepe, yo lo que creo es que, además, yo sí creo que la motivación principal de este viaje es la campaña de Trump. Él probablemente no vaya a conseguir los votos de los mexicanos, norteamericanos que desea. Yo no creo que se vaya a dar ese cambio de manera importante, pero es lo que él busca, y en todo caso no tiene nada que perder. Tiene todo que ganar, a lo mejor le resulta en alguna medida, a lo mejor no, pero en realidad no tiene nada que perder. Sin embargo, yo creo que no es solo esa la motivación del viaje. Yo creo que desde la perspectiva de López Obrador, él quiere ir a esto, a lo del Tratado de Libre Comercio, más allá de que el tratado ya está aprobado y ya está echado a andar. No es indispensable su presencia, no era indispensable, tanto que por eso Justin Trudeau tampoco va a estar ahí presente, y eso no implica que no vaya a funcionar el tratado. No creo que era indispensable, pero sí creo que López Obrador le está apostando a este tratado como palanca de recuperación económica para México, sobre todo ahora que estamos enfrentando una crisis. Lo ha dicho varias veces y creo que esa es su principal apuesta, que de alguna manera sí vengan inversiones norteamericanas suficientes como para podernos recuperar en un tiempo no tan prolongado, y para compensar el hecho de que su propio gobierno, el propio gobierno mexicano, no ha invertido ni creo que va a invertir demasiados recursos en una estrategia contracíclica. Sabemos que lo que le ha dedicado el gobierno mexicano para eso es cerca del 1% del PIB, mientras que en otros países están en promedio
cerca del 20%, algunos menos, 10%, pero somos de los países que más baja la inversión se ha hecho para enfrentar la crisis, para la estrategia contracíclica. Entonces yo creo que López Obrador le está apostando a eso. Pero otra cosa que puede estar en la mente de Trump o de los norteamericanos en general es, va a haber también allá una reunión con empresarios norteamericanos, y eso lo anunciaron ya en estos días también. Y yo creo que ahí los norteamericanos, los inversionistas, los empresarios, pues le van a repetir palabras más, palabras menos, lo que ya adelantó aquí el embajador Landau, en el sentido de que, pues sí, es una oportunidad para México de recibir una gran cantidad de inversiones, no solo norteamericanas, sino de otros países, por los conflictos comerciales que hay entre Estados Unidos y China. Y un destino sustituto sería México, sobre todo ahora en el marco del TEMEC. Entonces, y lo dijo el embajador con todas sus letras, ustedes tienen una gran oportunidad, pero le están desperdiciando, porque no están mandando los mensajes adecuados de confianza, de certeza jurídica, de que no se van a cambiar las reglas a mitad del juego. Eso lo dijo con toda claridad el embajador, aunque después le matizó, pero el mensaje era ese. Yo me imagino, Pepe, podría yo adelantar que algo semejante le van a decir, si no el propio Trump, directamente a el presidente López Obrador, o quizá también Trump, pero también los empresarios. Los empresarios le van a decir, pues sí, estamos dispuestos a invertir allá, a aprovechar todo el potencial del Tratado de Libre Comercio, pero pues si nos están cambiando las reglas, que nos están diciendo por un lado que sí vayamos y por otro lado mandan mensajes contrarios, pues entonces así no vamos a poder. Y ahí la pregunta, primero desde luego a ver si se confirma que ese mensaje se va a dar. Yo me imagino que están todos los elementos ahí para que veamos algo por el estilo. Y la pregunta será si tendrá eso suficiente eficacia, lo que no se ha logrado aquí en México, de que alguien de su gobierno o los empresarios mexicanos o asesores que hayan logrado que López Obrador modifique su política respecto del sector privado y de los inversionistas. A lo mejor allá lo logran en Estados Unidos precisamente por el peso que tienen en términos de inversión extranjera, el potencial del Tratado de Libre Comercio, a lo que parece López Obrador le está apostando, y quizá modifique en alguna medida esa política de pues estar cambiando las reglas, de estar alejando y ahuyentando las inversiones privadas, en particular las extranjeras. Vamos a ver, si eso fuera el caso, yo creo que el saldo, pese a todo lo que se ha dicho, y que yo también reitero de que simbólicamente se pierde, de que es una ofensa para los mexicanos el que vaya en estas condiciones con Trump en plena campaña, sobre todo de los mexicanos en Estados Unidos. Si se lograra modificar la política industrial y de inversiones del gobierno de López Obrador, creo que México como país saldría ganando, Pepe, pero son hasta ahora solamente hipótesis. Habrá que esperar lo que en la rueda de prensa ante los medios de comunicación expliquen los mandatarios de ambos países, pero especialmente el nuestro, luego de que concluya esta visita al día siguiente. Así es, Pepe. Por cierto, no va el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, avisó y se lo dijo incluso por teléfono al presidente de México. Hoy tuvieron una llamada telefónica y el presidente de México hablaron sobre, y el primer ministro de Canadá hablaron sobre el nuevo acuerdo comercial que entró en vigor el pasado 1 de julio, el famoso TEMEC, el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. El presidente escribió un mensaje en las redes sociales y dijo textual: conversamos con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y coincidimos en la importancia del TEMEC. No podrá acompañarnos en Washington, pero aceptó visitar México tan pronto sea posible. Tenemos muy buena relación, fue lo que dijo el presidente de la llamada telefónica sostenida hoy por la mañana con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien había sido convocado a una reunión tripartita entre los presidentes de México, Estados Unidos y él también, Justin Trudeau. Sin embargo, él no va a asistir. Queda claro que se reduce la visita
a el encuentro personal entre Donald Trump y el presidente de México, y a la cena a la que están invitados los empresarios que ya mencioné, Bernardo Gómez de Televisa, Ricardo Salinas de TV Azteca, el fundador de Grupo Vidanta, Daniel Chávez, y Carlos González, presidente del Grupo Banorte. Así es, Pepe, por eso Trudeau sabe que para que se eche a andar el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, no era indispensable su presencia. Por eso no fue, probablemente no quiere intervenir tampoco en tiempos electorales. Y López Obrador pudo haber también dicho, bueno, pues no es indispensable mi presencia para que arranque el Tratado de Libre Comercio. Si hubiera sido indispensable, todos estaríamos entendiendo de decir, sí, pues vayan, ¿no? Si estuviera por firmarse, hubiera algo que arreglar, pues sí, vayan. Pero no era indispensable, entonces Trudeau pues simplemente dice, bueno, ya sé que esto no va a repercutir negativamente para mi país en las inversiones y los intercambios que norma ese tratado, y simplemente no puedo ir. Puso como pretexto, quizá en parte real, pues que están en pandemia. Pues sí, desde luego, y que Canadá ha logrado controlar bastante la pandemia, pero Estados Unidos no. Y de hecho los protocolos de Canadá exigen que de viajar Trudeau, al regresar tendría que confinarse durante 14 días. Y bueno, pues utilizó un poco el argumento de decir, oiga, pues es que estamos en plena pandemia y la verdad se me complican las cosas. Argumento que pudo utilizar también López Obrador. Pero, pues yo creo que López Obrador sí está buscando, además de no decirle no a Trump, al presidente Trump, sí creo que está esperanzado, como decíamos, Pepe, en que el Tratado de Libre Comercio va a ser palanca de recuperación económica en México. Ojalá sea el caso, pero sí creo que va a depender de los acuerdos que llegue allá con empresarios, con el propio presidente Trump. Gracias José Antonio, por tu comentario, como siempre. Con mucho gusto, Pepe. Buenas noches. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.